Cobro de cupos y extorsión al rojo vivo. Ocurrió en la puerta de este nido ubicado en Salamanca, a tan solo 4 horas de que ingresen los pequeños a su centro educativo. Un presunto caso de extorsión registrado en el momento exacto. Son las 4 de la madrugada con 23 minutos. No pierda de vista a este sujeto. Lleva puesta una capucha, está por cometer el delito más empleado en los últimos meses, la extorsión y cobro de cupos. Vea cómo de su bolsillo saca una botella, comienza a rociar sobre la puerta de este nido el líquido inflamable. Está seguro de que nadie lo ve y con la ayuda de un fósforo prende fuego. Lo que vemos en la parte de acá arriba incluso es una de las cámaras de seguridad de una vivienda aquí al lado de este nido. Aturdido, este delincuente retrocede 2 pasos y escapa. Su delito está consumado. Los padres de familia, la mañana de hoy, recién se enteraron de este atentado. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Es la primera vez que ocurre. Es la primera vez en 30 años. No es el único hecho delictivo que ocurre en los últimos días en el Jirón Los Sauces, en Salamanca. Según testigos en la zona, existen robos al paso y hasta secuestros. Una ola delictiva que golpea y mata. ¿Saben qué es lo peor con este tipo de notas con la que hemos empezado, por ejemplo, el programa el día de hoy? Que ya no nos sorprende, nos asusta, por supuesto, vivimos aterrados, pero ya nos parece parte de la cotidianidad, ¿no? Como si fuese algo natural, orgánico y, por favor, o sea, hay que entender que estamos realmente inmersos en un ambiente tan, pero tan violento, donde hay sujetos que se atreven a echar combustible y prender fuego a la puerta de un nido, de un espacio que concentra pequeños, alumnos muy chiquititos, un jardín, y no es la primera vez. Hace por lo menos, 2 meses, presentábamos una nota muy parecida, donde sicarios, donde delincuentes pedían cupo a los directores de un centro educativo infantil, o si no, ya saben, te hago detonar tu puerta, ¿ah? Un explosivo en el garaje y aquí se acaba la historia. Vamos a ver una nota de lo que le pasó al dueño de un restaurante, de un negocio donde ofrecía chifa, caldo de gallina, al que acribillaron. Eso en un rato. Primero los saludo, por supuesto. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A propósito de lo que está pasando con respecto a la violencia, hoy vamos a tener un debate importante en el programa. Gracias al éxito que están teniendo estas conversaciones que planteamos en el programa en los últimos días, estamos haciéndolo casi diario para que ustedes tengan mucha información con profesionales, con gente que está inmersa en una problemática X, Y y puedan tener data oficial, sepan exactamente qué hacer y escuchen también planteamientos, de pronto alternativas de solución que ponen sobre la mesa aquellos que entienden más que nosotros, sobre todo en materia de delincuencia, en materia de criminalidad. Hablando de ello, Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros, hoy se presentó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República para solicitarle al legislativo facultades para normar en materia de seguridad ciudadana. Básicamente habla de la posibilidad, por ejemplo, de incrementar las penas para el robo, al que le dicen leve, pero que no es leve porque hoy día por un celular te matan, pero para que se vaya más tiempo preso el carterista, aquel que te empuja y se lleva tu teléfono, ese que te arrastra 4 cuadras o te mete un balazo en la cabeza con tal de llevarse tu mochila, aunque adentro no tengas absolutamente nada. De eso hablamos más adelante y también de Dina Boluarte, la presidenta, porque recuerden ustedes toda la controversia polémica que se armó cuando se supo que ella todavía era presidenta del Club Apurímac, cuando ya era vicepresidenta de la República y a su vez ministra de Desarrollo e Inclusión Social, algo que está prohibido según la ley porque no puedes tener 2 cargos públicos. El de vicepresidenta no cuenta, el del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por supuesto que sí. Sin embargo, ella se mantuvo. Recién ahora, en agosto, nos hemos venido a enterar que ha dado un paso al costado. Pero en medio de todo este tiempo, donde ha sido reelegida una y otra vez, se han presentado una serie de acusaciones muy graves contra la hoy mandataria que ustedes deben conocer, porque estamos hablando de la persona más poderosa en nuestro país, políticamente hablando, Dina Boluarte. Así que atentos, atentos con el programa de esta noche y vamos con lo que les estaba justamente adelantando. Este hombre que estaba en la puerta de su negocio, donde vende comida,
porque lo había cerrado, seguramente estaba haciendo algún tipo de trámite contable, hablando por celular, respondiendo mensajes WhatsApp, yo no sé, era en la madrugada. Lo cierto es que dos sujetos en moto aparecen y empiezan a disparar al auto y lo acribillan, lo matan. El hermano destrozado habla con la prensa, por supuesto, porque hubo una cobertura durante la noche y cuenta que había venido ya recibiendo amenazas, que ya extorsionadores habían comunicado con él diciéndole, ya, ¿cómo es? Tienes tu negocio, vendes caldo de gallina, vendes chifa, te está yendo bien, tienes que pagar tanto a la semana, tanto al día. Parece que él no quiso, dijo, a mí nadie me va a amedrentar y miren ustedes lo que le pasó. Tremendo realmente. El reportaje, bienvenidos. No hacerle caso a sus extorsionadores le costó la vida. Son momentos de tensión durante el auxilio al dueño de este restaurante, un hombre baleado dentro de su propio vehículo. Se trata de Antonio Edmundo Saldaña Terrell, un cocinero de 48 años a quien le acaban de disparar 14 veces en el cuerpo, afuera de su negocio. Ellos han venido a amedrentarnos hace 4 días haciendo disparos al aire. Antonio había recibido amenazas en las últimas semanas. Dice su hermano que les enviaron una nota para que pague cupos y lo dejen trabajar tranquilo, pero no le prestó mayor atención. Sí hemos recibido unos papeles como amenaza de cupo. ¿Qué decían esos papeles? Miren, los papeles no lo llegamos a leer, no lo tomamos en cuenta porque no nos queríamos meter con nadie. El paradero 14 de la avenida Canto Grande, aquí en San Juan del Lurigancho, prácticamente ha sido tomado por la delincuencia. Este hombre salió exactamente por este punto para ser trasladado hasta el hospital tan solo a 3 cuadras, pero lamentablemente llegó cadáver. Ya no se puede tener negocio ya porque lo amenazan, pues. Antonio Saldaña deja 3 hijos en la orfandad, una familia entera destruida, sumergida en el dolor y las lágrimas, esperando encontrar justicia en algún momento. Qué tremendo, realmente, qué lamentable, qué preocupante, y es la de todos los días. Uno realmente ve las noticias, ¿no? Nos ve a nosotros, lee los periódicos, escucha la radio y dice, ¿otra vez lo mismo? ¿O se trata de la historia de hace 2 días? No, es una nueva historia. ¿Y cuántas otras que no se cuentan, no se hacen públicas? Los involucrados, las víctimas, muchas veces por miedo a las represalias, tampoco denuncian. Es tremendo, realmente, tremendo. Vamos ahora con un caso que habla de una situación que preocupa a toda una familia porque se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp, donde ustedes saben perfectamente, ahí está apareciendo el número, que pueden escribirnos y darnos información que nosotros obviamente nos tenemos que encargar de contrastar para ver si es cierta o no. Y dependiendo de eso, lo sacamos al aire. Tenemos que ser responsables, por supuesto. Hay otros que mandan memes. Por favor, mantengamos este número y comuniquémonos con la seriedad que amerita una vía de comunicación que sirve para servir. Porque es así que hemos llegado a conocer la historia de Javier Leonardo Leiva, un chico de 20 años que consigue un trabajo en Ancash. ¿Cuál era su labor? Manejar, conducir, operar una máquina retroexcavadora. Y resulta que al parecer se quedó sin frenos porque termina cayendo, imagínense ustedes, con un vehículo tan pesado a un abismo. Lo trasladan al hospital Daniel Alcides Carrión con un traumatismo gravísimo, con una serie de fracturas. Nadie respondía, ni la municipalidad, ni la empresa para la que él estaba trabajando, por los gastos que se requieren evidentemente para una intervención quirúrgica de esta naturaleza. Los padres lograron reunir 18.000 nuevos soles y dicen, ¿y ahora qué? No sabemos cómo va a quedar, él todavía no siente sus piernas y ninguno de los médicos, incluso los que lo operaron, se atreve a darnos un diagnóstico adelantado porque hay que esperar todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación. Bueno, Karina Reinafarge se encuentra con Javier Leiva y Verónica Carguachín, los papás de Javier, quienes están con nosotros en vivo y en directo. Karina, señores, buenas noches. Los escuchamos, estamos aquí, por supuesto, para que ustedes nos cuenten cómo está Javier, nos hablen de lo que necesitan y que me expliquen sobre todo cómo es que la empresa no reconoce absolutamente nada. Adelante. Muy buenas noches, Juliana. Efectivamente, estamos en los exteriores del Hospital Alcides Carrión, aquí en el Callao, el que se ha convertido, ¿no?, la casa para el señor Javier Leiva y su esposa, la señora Verónica Carguachín. ¿Por qué? Porque su hijo, Javier Leiva, como tú bien lo dijiste, lleva ya 20 días hospitalizado en el piso 8 de este centro médico. Ellos
han venido desde Barranca en una ambulancia que ellos mismos han tenido que pagar para que su hijo pueda ser trasladado, porque lamentablemente en nuestro país el sistema de salud no funciona para nadie. Entonces ellos han tenido que sacar de su bolsillo, se han prestado alrededor de 18.000 soles para que su hijo pueda ser operado. En este momento, Javier se encuentra ya estable, pero sigue internado en el piso 8 de aquí del Hospital Alcides Carrión. Señora Verónica, buenas noches, señor Javier. Bienvenidos al estilo Juliana. Lo primero, usted me comentaba, señora Verónica, Javier se accidenta, y nadie de la empresa corre a socorrerlo, Cae en una altura de 100 metros. ¿Y son los pobladores que rescatan a su hijo? Sí, ellos son los pobladores que rescatan a mi hijo porque ellos ya iban a traer los peritos, porque mi hijo no le habían tapado con paja y todo, porque ellos pensaban que estaba muerto mi hijo. Y cuando mi hijo mueve su manito, entonces ahí recién llaman, los pobladores lo sacan, llaman a la ambulancia para que lo puedan trasladar. Y de él hasta un pueblo, y de ese pueblo para lo traen a Barranca, era 4 horas para lo traen a mi hijo. Estamos hablando del pueblo que se llama Pararín, que queda aproximadamente 4 horas después de Barranca. O sea, estamos hablando de 8 horas de Lima, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando él llega a Barranca, ¿cuál es el diagnóstico? Que le sacaron primero que tenía que traerlo a Lima porque tenía que verle un neurocirujano, porque era caso para neurocirujano. Lo traes aquí en Lima. ¿En Barranca no hay un neurocirujano? Me supongo que no hay porque me lo trasladaron acá. Pero, o sea, cuando vine acá, me dieron una referencia, cuando el doctor vio, me dijo que no era referencia, que no era nada. O sea, me habían dado un papel simple, no escrito nada más, que no me lo querían recibir acá, porque me dijo, este era para derivar a otro hospital. Pero gracias a Dios lo aceptaron acá, y mi hijo estuvo acá abajo en emergencia, estuvo como 3 días. De ahí lo subieron a piso 8, y ahora ha estado creo como 5 días, y cuando conversé con el doctor, me dijo, señora, si quiere que su hijo no lo opere, tiene que esperar por lo menos 6 meses para que el CIS pueda los implementos y los tornillos que le iban a poner a mi hijo para que lo ponga. Yo no iba a esperar como mamá, no iba a esperar 6 meses. Así que no tuvimos que empeñar algunas cosas, vender, prestarnos dinero y también amistades o amigos de mi hijo que han colaborado para poder llegar a esa suma. Ahora, obviamente el señor Javier recurre a los representantes de la empresa Yamil SAC, para la que trabajaba su hijo, ¿no? Así ¿Y qué es. le responde el señor Javier? Bueno, en un primer instante, cuando yo conversé con el señor Michel Ángelo Estrada Padilla, él me contestó de una forma agresiva, primeramente. Me dijo que una forma amenazante, que allá en Barranca no vamos a ver las caras, porque él creo que más se preocupaba por su máquina que por mi hijo. Entonces, a los 2 días ya, cuando mi esposa estuvo aquí en Lima, él fue a mi casa a tocar la puerta y se presentó como Ángelo, porque yo la verdad no lo conocía. Y le hablé tranquilamente, le dije, yo necesito que tú me ayudes porque nosotros no contamos con dinero para poder hospitalizar a mi hijo, le digo. Y él me dice, no, pero mi máquina también, mira, mano, yo no sé, yo te pido por mi hijo. Ajá. ¿Te está escuchando, Juliana? ¿Te escuchamos? Sí, señor Javier, buenas noches. A ver, la manera... Buenas noches, Juliana. ¿Cómo le va? La manera, la excusa que usa la empresa, para no hacerse cargo siquiera de los gastos de la operación y todo lo que se requiere a partir de ahora por el bien de Javier, es que no había un contrato. Ahí estamos hablando de la informalidad de una empresa, porque a su hijo lo trasladan a Ancash para trabajar manejando esta retroexcavadora. Pero hay llamadas telefónicas, hay WhatsApp, algún tipo de recibo o transferencia bancaria por parte de esta empresa hacia la cuenta de su hijo, es decir, elementos que puedan probar de que él efectivamente estaba trabajando para esta empresa, ¿o no? Sí, señorita Juliana, o sea, mi hijo recién llevaba con ellos trabajando 18 días aproximadamente, con el señor Michel Ángelo, estaba trabajando 18 días. Pero hay comunicación... O sea, no había un... No importa si no hay contrato, a ver, porque eso en realidad le genera un problema mayor todavía a la empresa, el hecho de haber llamado a una persona tan joven, 20 años, exponerlo a una situación que ya es peligrosa y hay que
tener mucha experiencia para manejar una máquina, un vehículo de esta naturaleza y encima sin ningún tipo de formalidad. Ok, pero ¿hay algún WhatsApp, alguna comunicación entre Javier y este señor que usted menciona donde le dice ya estoy yendo para allá, vamos a empezar a trabajar, tu horario va a ser tal o cual, vas a dormir en tal lugar, se te van a dar viáticos? Algo que ustedes puedan decir legalmente con un abogado que estoy segura que puede aparecer en cualquier momento porque la gente siempre ayuda a la gente que nos ve y decir aquí están las pruebas de que él efectivamente trabajaba para esta empresa. ¿Tienen algo? Sí, señorita Juliana, sí hay pruebas de las que Juliana, sí hay pruebas de las que usted me menciona, pero habría más pruebas. Lo que pasa es que el celular de mi hijo cayó al abismo y se ha perdido. Pero sí, yo tengo algunas conversaciones con mi hijo que me decía que se iba a ir a trabajar a tal sitio con tal persona. Yo tengo fotos, más que nada fotos y conversaciones con mi hijo. Eso sirve para el proceso que, Karina, en paralelo ellos tienen que iniciar. Ahora lo más importante evidentemente es la salud de Javier y que pronto se recupere. Pero a los representantes de esta empresa, la familia tiene las fotografías. Este chico no se fue a Ancash y se subió a una retroexcavadora a decir, ok, quiero empezar a operarla y que alguien se dé cuenta que le estoy utilizando y que me pague. No, no. Tienen, por lo tanto, que responder frente a lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, muchísima suerte a ustedes dos. Si están saliendo los teléfonos en pantalla, nuestro WhatsApp, en caso alguien quiera ayudar, por supuesto, a esta familia. Yo tengo que ir ahora a la pausa comercial rápidamente, pero vamos a hablar luego de violencia, de inseguridad, de criminalidad. Es alucinante. En el año 2022 se han reportado más de 17.000 casos por violencia contra la mujer. El 86% de las mujeres agredidas, de cualquiera de sus formas, físicas, psicológicas, sexualmente, tenían entre 15 y 49 años. Imagínense ustedes, el 86%. Vamos a regresar hablando de lo violentos que somos dentro de una sociedad ya agresiva. Ayer veíamos a un tipo que apuñalaba a un perro. Hemos visto cómo un sujeto acusado de violar a su hijastro y de pronto también a su propio hijo, según su expareja, es dejado en libertad en Arequipa. De todo eso más adelante, pero también de la presidenta Dina Boluarte, porque ella llega a la vicepresidencia de la República y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social siendo la presidenta del Club Apurímac, algo que fue denunciado en su momento porque no podía cumplir doble función pública. Pero ella se mantuvo, ella dijo que no tenía nada de malo, que ella había llegado porque fue simplemente a reemplazar a la persona que salió y era lo que le correspondía, pero que no había sido elegida. Resulta que hay una serie de presuntas irregularidades que ustedes van a conocer en todas estas idas y venidas que han permitido que ella sea la presidenta del Club Apurímac durante un montón de años colocando miembros para que supuestamente voten a favor de ella para que se perpetúe, ¿no?, en el poder. Y ahora que ha renunciado sin decirle nada a nadie, porque esto es un escándalo, por supuesto. Regresamos con eso y más. No se muevan. ¡Somos la selección! A ver, aquí estamos con una nota que tiene que ver con la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte. La intocable, ¿no? Ahora todo lo que hace Dina es una maravilla. Y no de ahorita, en realidad, no somos hipócritas, desde hace rato. ¿Ah? En un tiempo era Dina Maldita, Dina Tuca, Dina Terruca, Dina Dinamita. Y luego, cuando empieza a hacerse pinky, amiga, a atender, ¿no?, redes con la parte más conservadora de la política nacional, con esa derecha extrema que antes tanto la criticaba, la odiaba e incluso pedía su inhabilitación por el tema de Reinier, del hermano que era asesor en una municipalidad, y por el tema de ser presidenta del Club Apurímac. De esto ahora no dicen absolutamente nada. Bueno, yo se los voy a contar, ¿ya? Dina Boluarte, la presidenta, recién, ahorita, hace algunos días, no han pasado ni 3 semanas, ha renunciado a su cargo de presidenta del Club Apurímac. Es decir, no solamente cumplió doble función cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que va en contra de la norma, sino siendo jefa de Estado. Y ella entra al Club Apurímac, asume el cargo en el año 2017 y fue reelegida 2 años después. Y luego recién renuncia ahora cuando lo pudo haber hecho antes, habiendo tantas denuncias en su contra, pero parece que no tenía ganas porque ya nadie la tocaba, ya nadie la criticaba, ya nadie pedía su cabeza, porque todos están contentos con Dina en el gobierno, porque eso asegura que el Congreso de la República, ¿no?, se mantenga también en el poder hasta el año 2026. Lo cierto es que han aparecido personas y han hablado frente a nuestras cámaras en este reportaje de Candy Quispe y Alonso Ramos diciendo, a ver, aquí han habido un montón de irregularidades, cosas extrañas que se tienen que investigar. La manera, por ejemplo, como ella fue reelegida una y otra vez, cómo ella puso a miembros
60 miembros sin ningún tipo de consulta previa para que se asegure de esta manera que iban a votar por ella y se iba a perpetuar en el asiento, en el trono de la presidencia del Club Departamental Apurímac. Veamos esta nota imperdible, una investigación más del estilo Julián. Dina Boluarte Segarra, apurimeña de corazón. Se aferró al poder para ser presidenta por partida doble. Juro por Dios, por la patria. Mucho antes de juramentar como jefa de Estado, tras el intento de golpe de Pedro Castillo, Dina Boluarte fue designada presidenta del Club Apurímac. Cargo que ostentó desde febrero del 2017 hasta hace unos días, cuando decidió renunciar a dirigir el club departamental en medio de acusaciones por conflicto de intereses, expulsiones arbitrarias y actos irregulares para perpetuarse en el poder. Y decirle a Dina Boluarte cuál era pues su interés en perpetrarse tanto en una institución. Dina Bustinza, quien paradójicamente lleva el mismo nombre de la hoy presidenta de la República, perteneció al Club Departamental Apurímac desde que tenía 17 años y fue miembro del Consejo Directivo durante 2 gestiones consecutivas. La empresaria denunció que en el 2019 fue expulsada de manera arbitraria junto a decenas de socios por oponerse a la gestión de Dina Boluarte como presidenta del club. Ya después de su primera gestión, algunos socios no estuvimos de acuerdo con el manejo que ella tenía con el club. Se religió entonces los que, no diríamos oposición, los que no les caíamos bien, como ella es abogada de profesión, entonces vio que nosotros habíamos dejado de pagar, en el caso mío le hablo, 2 meses que implican 20 soles, ¿no? Entonces buscó la excusa para sacarnos a muchos socios. Según se lee en este documento elaborado por un grupo de ex socios del Club Departamental Apurímac que presentarán ante el Ministerio Público, la presidenta Dina Boluarte, sin proceso disciplinario alguno y sin respetar el debido proceso, ha excluido al 60% de asociados por el motivo de no estar al día en sus cuotas. Sin embargo, el estatuto de la institución señala que solo se sanciona con la expulsión a los socios que dejen de pagar sus cuotas mensuales por más de un año consecutivo y tras un proceso en el Tribunal de Honor en segunda instancia. ¿Cómo es que me saca de la institución por no haber pagado 2 meses? En tal caso, primero hay un tema de prevención que se me debió comunicar. A mí y a todos los expulsados, somos un montón. Es una cosa no solamente injusta, incorrecta, y se está violando el estatuto, ¿no? En la denuncia que presentarán, también se acusa a Dina Boluarte de colocar al caballazo a 60 nuevos asociados para tener mayoría y así reelegirse en un segundo mandato, pese a que estas personas no contaban con los requisitos señalados en el estatuto. Esta confabulación con las 60 personas pretenden perpetuar en el poder a la señora Dina Boluarte Segarra en calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac para un nuevo periodo, 2019 al 2020. Tanto habría sido su afán de perpetuarse en el poder que antes de culminar su segundo periodo como presidenta del Club Apurímac, modificó el estatuto para prorrogar su mandato hasta el 15 de febrero del 2024. Esta modificación se realizó ante un notario días antes que Dina Boluarte juramente como vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El 26 de julio del 2021, Boluarte Segarra solicitó licencia al Club Departamental y nombró como presidenta interina a Gladys Delgado. Un hecho presuntamente anticonstitucional, pues según especialistas, como ministra de Estado estaba prohibida de presidir simultáneamente una asociación privada. En el artículo 126 de la Constitución, que los ministros de Estado están impedidos de realizar cualquier tipo de actos de administración o de gestión, tanto de empresas, en las cuales obviamente hay un interés lucrativo, como de asociaciones sin fines de lucro. Boluarte también es acusada de utilizar las instalaciones del Club Apurímac para la campaña de Perú Libre.
En este video se observa al entonces candidato Pedro Castillo y Verónica Mendoza firmar una alianza política durante la campaña en dicho club departamental ubicado en Jesús María. Fue la propia Dina Boluarte quien leyó los 10 compromisos políticos, entre ellos crear una asamblea y dejar el cargo el 28 de julio del 2026. Pero para situaciones políticas el club no se utiliza. Es una institución apolítica, digamos, ¿no? Pero sí, yo personalmente cuando he ido he visto hasta la secretaria con chaquetas del partido, ¿no? Cosa que... ¿De Perú Libre? De Perú Libre, ¿no? Reuniones que hacían, ¿no? Está prohibido en realidad. Finalmente, esta es la carta de renuncia presentada por Dina Boluarte al cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac con fecha 9 de agosto, donde se lee: hoy, haciendo un alto a mis actividades como presidenta de la República, remito a usted esta misiva para hacer de su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo. La jefa de Estado también señala que por razones ajenas a su voluntad le impidieron hacer llegar su renuncia anticipadamente. A ver, ¿qué razones ajenas a su voluntad si es tan fácil como redactar una misiva, un comunicado y hacerlo llegar? Ella lo que dijo es que estaba apartada, que no es lo mismo que renunciar. O sea, se cayó, se derrumbó, se desplomó, no. O sea, hablemos claro, ella se tomó como una licencia, pero recién ahora formalmente es que ha dicho adiós Club Departamental Apurímac, porque ahora ya tiene no el poder pequeño de un club regional, tiene el poder de ser la jefa de Estado, la presidenta de la República, pues nada menos. Pero ojo, por menos vacaron a Jorge Muñoz. Seamos justos, la ley debería de ser igual para todos. El Jurado Nacional de Elecciones decidió por unanimidad apartar de su cargo de alcalde de Lima Metropolitana al señor Muñoz porque estaba cumpliendo doble función, cosa que está prohibido según la norma, la ley. Él era alcalde y a la vez había pasado a integrar el directorio de Sedapal para ver algunos temas que se podían de pronto agilizar por el asunto de agua y desagüe en el distrito. Encima, por un fin bastante más positivo, solidario, empático, altruista, que lo que acabamos de ver por parte de Dina Boluarte. Y no estoy defendiendo a Muñoz como alcalde le hemos sacado la mura hasta el cansancio. Pero seamos justos, hay que medir a todos con la misma vara. Y uno dice, ¿y por qué los políticos que además contratan troles, contratan a gente para que insulte a personas, periodistas, empresarios, políticos, pero sobre todo periodistas en redes sociales, en TikTok, en Instagram? Yo a veces ya tengo que desactivar comentarios porque me dicen cada barbaridad que digo, ¿qué tal raza? Si hay gente tan linda que me quiere decir cosas bonitas y los que no, una crítica constructiva, pero no esos insultos, esas patrañas, esas mentiras. Y ya sabemos de dónde viene. Y en mi caso estoy fregada, pues más jodida que cualquiera, porque le saco la mura a los de aquí, a los de allá. Entonces, claro, si no eres de derecha, si no eres de extrema, pasas a ser caviar. Y si, claro, tampoco los caviares te quieren, aunque el resto de la gente diga que como eres de centro, eres una tibia, por lo tanto una mermelera caviar, te van a atacar los caviares también. Me atacan por todas partes, por favor, escudos, necesito Chatín, protégeme. Hasta acá nomás me va a proteger Chatín. Igual me va a caer el dardo. Pero en fin, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta cómo existe esta doble moral, esta hipocresía tan tristemente evidente por parte de la clase política? Imagínense ustedes, en este caso hay que darle la razón a los congresistas que han salido hoy en una conferencia de prensa a decir cómo es posible que ya habiéndose detectado que existen trabajadores en despachos de parlamentarios que fungen de troles y que reciben un presupuesto por parte del legislativo para atacar, para insultar, porque a ellos los han estado también maltratando en redes sociales, con plata de por medio, por supuesto, es decir, no es una crítica ni siquiera o un insulto orgánico, sigan trabajando en el Congreso de la República. Y han hecho una conferencia, ahí está Guido Bellido, ahí está el congresista Aragón, está Ruth Luque, y han pedido la cabeza de Soto, obviamente, y eso más porque Aragón se quedó picón, y hay que decirlo, porque él estaba candidateando a la mesa directiva, era la competencia directa de Soto, y la lista Aragón no alcanzó pues ni la mitad de los votos que sí tuvo pues la de Fuerza Popular, con Avanza País y con Perú Libre. Este perro, gato y pericote que de pronto se pusieron a jugar, se tomaron la manito, hicieron la ronda y de pronto todos mejores amigos. Hipocresía pura y dura, como les digo. Pero en fin, le ganaron a Aragón y sale Aragón hoy en conferencia de prensa liderando este trío a decir lo siguiente. Tenemos que exigir al presidente del Congreso que limpie el Congreso de esos trabajadores que están dedicados a prácticas delictivas.
se les paga un sueldo en el Congreso de la República para que trabajen por el país, no para denigrar, para atacar a sus colegas parlamentarios. A mí me sorprende mucho que realicen estas prácticas, porque en la bancada cusqueña nunca hemos tenido problemas personales entre nosotros, como congresistas. Entonces, tiene que dar las explicaciones suficientes el presidente del Congreso, el congresista Alejandro Soto, no solo con un comunicado tibio, muy general, donde no dice absolutamente nada emitido el día de ayer. Asimismo, yo pido al presidente del Congreso que en estos momentos dé un paso al costado, a efectos de que pueda renunciar al cargo de presidente del Congreso. Existen tantos cuestionamientos, lo digo por el bien de la región del Cusco, por el bien del país y por el bien de nuestro Parlamento Nacional. Ya, todo bien, pero Aragón también tiene sus anticuchos, ¿eh? Ojo, ojo. Pero con respecto al mensaje que da, sí, pues no es casualidad que estos ataques por parte de los troles, que reveló además el programa Cuarto Poder el último domingo, trabajan en el despacho de Soto, ataquen a los regidores, no, a los congresistas que representan a Cusco. En Cusco, que es la ciudad, ¿no?, que permitió que Alejandro Soto llegase al poder y ahora sea el presidente, nada menos que del Congreso de la República, hay 14 querellas por difamación y calumnia que Soto ha presentado. Periodista que habla mal de él, paga, te querello. Periodista que no le gusta pues a Soto el comentario, juácate, demanda por difamación. Es alucinante porque presides un poder tan importante, el más poderoso creo yo, el legislativo, y no tienes ni siquiera un ápice de respeto por lo que es la libertad de expresión. Digo yo, no debería existir esa figura, porque además estás hablando de un periodista que es un ciudadano común y corriente, con más tribuna que otros, sí es cierto, pero no con el poder que tiene un político. Caramba, comparemos las cosas y pongámoslas sobre la balanza. ¿Cómo es? Obviamente un político te quiere destruir y te va a destruir. Y eso están haciendo con muchos periodistas desde hace rato. Desde hace rato. Esto no es novedad, los ataques, los videitos que aparecen en TikTok. ¿Ustedes creen que eso es gratuito? ¿Que hay gente que realmente te odia y va a estar ahí pendiente de tus vivos, de tu cuenta? Algunos sí, obviamente, porque hay gente realmente que está mal de la cabeza. Pero hay otros que no, que se crean 10, 50, 100, 200 cuentas diferentes, no son unos monstruos en computación, y empiezan a insultar, a atacar, y te das cuenta porque tienen 2 seguidores, 3 seguidores, la cuenta la crearon 3, 4 días o el mismo día que tú sacas la denuncia, el perfil es un gato, es Winnie Pooh, es Bob Esponja, al toque nomás, uno lo saca. Pero a eso se dedican, para eso se les paga un sueldo. ¿Y qué sueldo? ¿Y qué bonos? ¿Y qué incentivos? Digo yo. Bueno, Alejandro Soto, como le tiene pánico a la prensa, ha salido hoy a dar una especie de conferencia. ¿Pero qué no es conferencia, pues? Porque se dirigió solamente al módulo del canal del Congreso de la República, donde nadie lo va a cuestionar, donde nadie le va a hacer una repregunta, y dijo que él es un presidente legítimo, que él no tiene procesos judiciales, que no tiene antecedentes penales, que es una persona que no tiene ningún tipo de traba para asumir el cargo que ocupa. Porque el Congreso lo decidió así, el Congreso, no la gente, porque si hubiese sido votación popular, usted no sería presidente de la mesa directiva, dejemos claro. Y en el Congreso ya sabemos todo lo que se armó y todas las moviditas previas a su elección para quedarse todos en el poder hasta el 2026. Pero él sale y dice esto dejando de lado la parte ética, los principios. Porque es cierto, legalmente él puede mantenerse, el Ministerio Público que lo está investigando determinará si es responsabilidad o no. Mientras tanto, además tiene inmunidad parlamentaria, por lo tanto, impunidad absoluta, ¿ok? Pero la Comisión de Ética tiene que sancionar el mal comportamiento, tiene que sancionar a una persona que no tiene los principios fundamentales, sobre todo para presidir el Congreso de la República. Y fíjense ustedes, de las 12 bancadas que conforman la nueva Comisión de Ética presidida por el congresista Diego Bazán, 11 son aliados de Soto, de Alianza para el Progreso. Escuchen lo que dijo, solamente frente a las cámaras del Congreso, ¿no? Que no entre nadie más. Soy un ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros. Yo bajo al llano y voy a explicar y demostrar que yo no he cometido ningún delito, no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal. Lo que yo sí quiero invocar a la ciudadanía y a los congresistas es lo siguiente: tenemos que ser respetuosos de lo que dicta un poder del Estado. Si el Poder Judicial dice que Alejandro Soto no tiene antecedentes penales, judiciales y policiales, hay que respetar ese documento. Si el REDERECI, que es el registro de deudores por reparaciones civiles, dice que no soy deudor, esos dos documentos
demuestran que yo tengo legitimidad para desempeñar la función pública. Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país. Y que el país conozca que acá estoy por la decisión del voto de los congresistas de la República. La decisión del voto de mis amigos compinches, ¿no? Claro, una cosa es que usted tenga legitimidad y otra cosa es que tenga sangre en la cara. No se pase sinvergüenza, señor Soto, ¿eh? Y mande la carta notarial que quiera por lo que acabo de mencionar. A usted se le ha denunciado por haber contratado a su cuñada. No, es la hermana de mi novia. Tiene hasta un hijo, o sea, por favor. 2, usted manda a construir una casa cerca a una zona arqueológica, incumpliendo las normas que usted conocía perfectamente, porque aquí hemos entrevistado incluso hasta el alcalde y accedimos a esa normativa. 3, usted contrata gente que se dedica a insultar a sus opositores y también a periodistas. Troles. Eso no es suficiente para que Ética diga se va 120 días a su casa sin goce de haber. Por supuesto, pero no va a pasar. Se los digo desde ahorita. No alimentemos ningún tipo de esperanza, de fe, porque eso no va a pasar. Porque la clase política que tenemos en el Parlamento de la República está más preocupada por cuidarse las espaldas, entre ellos, ¿no? Otorongo no comió torongo, como dice el dicho, antes que realmente responder de manera correcta a la población y a toda la molestia e indignación que generan situaciones de esta naturaleza. En fin, Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros, fue hoy al Congreso de la República hablando del Parlamento y estuvo en la Comisión de Constitución. Él ha pedido que por favor se le otorguen facultades legislativas para poder normar en función de infraestructura, meritocracia, pero sobre todo seguridad ciudadana. Importante, sobre todo por la violencia y por el nivel de criminalidad que estamos viendo todos los días. El pedido es por 120 días, que es exactamente lo que pide Otárola. Ojo, ya que estamos tan preocupados obviamente por lo que está pasando y que tanto se habla del plan Bukele, entre otras cosas, veamos este reportaje porque luego vamos a hablar de la violencia dura y pura que tiene que ver con el abuso contra la mujer, cómo matan a un perro en la calle, cómo te tiran un balazo en la cabeza, cómo matan al dueño de un negocio, lo acabamos de observar ahora a través de un reportaje porque simplemente no pagó un cupo. La nota es de Carlos Figuri. La inseguridad ciudadana parece derrotar al país. Asaltos, robos en moto, sicariato, extorsión, criminalidad organizada. Todo hay, menos soluciones. Y en días en que se discute aplicar el plan Bukele y los fujimoristas se jactan del plan Fujimori, ahora el gobierno aprovecha el pánico y presenta su propio plan. Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. El premier Otárola llegó al Congreso con su mejor sonrisa para que le concedan su pedido para legislar por 120 días en diferentes materias. El gobierno busca aprobar un proyecto de ley que le permita emitir 50 decretos legislativos sobre diferentes materias. Para legislar de manera extraordinaria sobre seguridad ciudadana, sobre modernización, la infraestructura, meritocracia y la gestión de riesgo de desastres a propósito de la próxima presencia del fenómeno del Niño Global. Por más de 5 horas, Otárola y los ministros del Interior, Transportes y Comunicaciones, Economía y Justicia expusieron ante la Comisión de Constitución, cuyos miembros se veían distraídos conversando o viendo sus celulares, pero también apurados. 3 minutos. Ok, recordemos que hay otros ministros más sí, que tienen que hacer uso de la palabra y luego gracias. las preguntas y los congresistas. Muy breve, claro. La exposición sobre inseguridad ciudadana no fue alentadora, pues el panorama es desolador. El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que el Perú es atacado por diferentes materias: la delincuencia común, el crimen organizado, la criminalidad transnacional, terrorismo, crisis migratoria, conflictos sociales, mercado ilegal de armas e incidentes en la frontera. Este es un plan Boluarte que tenemos que ver más con el tema preventivo social, obviamente con un combate agresivo a la criminalidad. Acá pensamos en los más vulnerables, a quienes tenemos que darles más seguridad. Romero explicó que el delito más común es el robo de dinero y celulares. Citando cifras de Ociptel, indicó que por día se roban 4.734 celulares. Esto es 197 teléfonos por hora y 3 celulares robados por minuto. Para afrontar esta crisis de seguridad, el gobierno propone regular las aplicaciones de taxi y deliveries en moto, unificar
unificar las centrales de emergencia, establecer que las requisitorias por violencia contra mujeres no caduquen, el regreso al servicio de policías retirados, lucha contra la venta de celulares robados, aumentar las penas por delitos de hurto, habilitar gastos de inversión en seguridad a municipalidades y fortalecer medidas contra el narcotráfico. Con estas iniciativas, el gobierno se acerca al discutido Plan Bukele. Para el estilo Juliana, para consultar respecto a este Plan Boluarte que usted señala, ¿usted no cree que es equivocado también igualarse en ese mismo sentido a esta retórica que hay, el tema del Plan Fujimori, ahora Plan Bukele? El plan que hemos anunciado ha sido preparado por los especialistas sobre la materia y por supuesto que va a respetar plenamente los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos del país. Este plan ha sido preparado con la Constitución en la mano. Otro de los puntos tratados son medidas para afrontar al niño global. Un tema incómodo luego de que la Contraloría revelara que a la fecha solo han ejecutado el 5.6% del presupuesto. No es correcto, por eso creo, que ver el devengado en este momento, porque algunas obras que ya se están haciendo se van a pagar después de realizadas. Una mejor indicación son los montos comprometidos y certificados. Que en el caso del gobierno nacional, señor Contralor, está en el 22 y en el 68%. Aunque el gobierno tiene un Congreso que lo apoya, la exposición de hoy, cifras y propuestas de ley no generaron la confianza a varios congresistas. Estas facultades se ganan con confianza y la confianza no la tienen por hoy. Yo creo que hay que dar normas y leyes mucho más claras, efectivas, un trabajo articulado. El Congreso y Ejecutivo iniciarán el jueves una mesa de trabajo para implementar los proyectos que buscan ser emitidos en los próximos 4 meses. Veremos si el Plan Boluarte resulta efectivo o es tan solo un plan fallido que lleva el nombre de la presidenta. Es que se dan cuenta, ustedes todos los días tenemos que hablar no de un episodio, sino de varios que tienen que ver con violencia. Evidentemente ustedes que me siguen y sobre todo aquellos que me conocen mejor, saben perfectamente que cuando las víctimas son niños, niñas, adolescentes, es decir, la población más vulnerable a la que el Estado tiene la obligación absoluta de resguardar y proteger, yo realmente me desbordo porque digo, no puede ser un país que no puede cuidar a un niño, un país que libera a una persona que puede ser inocente o no, pero que hay en su contra documentos de médico legista, testimonios que da un niño en cámara Gesell donde cuenta el detalle cómo habría sido abusado sexualmente por su padrastro y lo dejan en libertad como si nada hubiese pasado. Uno dice, ¿dónde estamos viviendo? Para hablar de la violencia en general hemos traído aquí a los estudios a 2 especialistas, a la doctora Lorena Fernández, que es abogada, y al doctor Manuel Sarabia, psicólogo. Gracias por venir a ambos, muchísimas gracias. Lo decía hace un rato, ¿no? La violencia como parte de la convivencia, una toxicidad a la que desgraciadamente nos hemos acostumbrado y es como si fuese ya orgánico, como si fuera parte de nuestra propia naturaleza. Sí, podemos ser violentos por naturaleza, pero somos seres racionales también. Lo vemos en el día a día, en el hurto, que ya no es te saco el celular, te robo la cartera, es te robo y además te mato, o si no te encuentro nada, por el simple hecho de no poder controlar mi ira, te meto una bala en la cabeza. ¿Por qué hemos llegado a ese límite? A ver, empezamos con las damas. Doctora Fernández. Mira, Juliana, es lamentable todo lo que hemos visto, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, la violencia ha aumentado a grandes rasgos. Incluso nosotros tenemos una ley que prevé y sanciona la violencia, que es la ley 30.364. Pero, sin embargo, es complicado porque la ley da medidas de protección y el agresor a veces vuelve a arremeter contra la misma víctima. Exacto, hay muchos que tienen antecedentes, que tienen un historial delictivo que uno dice, caramba, ¿de qué estamos hablando? Y sin embargo son reincidentes. Uno dice, ¿por qué? Una persona que ha robado, que ha secuestrado y está libre luego de haber abusado sexualmente de un menor, es capturado de pronto robando una cartera. Debería estar preso y condenado a 25 años o de pronto cadena perpetua si se trata de una agresión contra un menor. Doctor Sarabia, ¿qué nos está pasando como sociedad? El problema acá, Juliana, es que hemos normalizado la violencia. Nos hemos acostumbrado todos los días que muere alguien, violan a alguien, matan a alguien. Entonces estamos ya en un clima constante de violencia, como que ya nada nos sorprende. Y lamentablemente eso nos está haciendo perder empatía y es por eso que vemos con rabia, con frustración lo que tú estás señalando, ¿no? ¿Cómo van a liberar a una persona que ha violado a un bebé, ¿no? Es cierto. Y vemos todos los días historias de esa naturaleza.
nosotros tenemos que obviamente informar de todo, no solamente de política, denuncias, sino, claro, el día a día, y uno dice, ay, otra vez lo mismo. Cuando revisamos el menú decimos, por favor, ya estoy harta, pero ¿cómo no contar a la gente lo que está sucediendo? Yo he separado algunos casos recientes para analizarlos. Por ejemplo, no... el futbolista, el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, que es denunciado por violencia física y psicológica por su conviviente. Vemos un video luego que parece que es desde hace un año que esto se registró, no sabemos si es cierta, pero lo que demuestra, lo que manifiesta es que ella también tiene una conducta violenta. ¿Está bien desde el punto de vista legal, doctora, que lo hayan liberado pese a que el Ministerio Público había pedido prisión preventiva? No, no está bien porque en el caso, por ejemplo, del futbolista, cuando la señora pasa los exámenes médicos legales, se ha visto que ella tiene lesiones, ¿no? Él manifiesta que las lesiones han sido mutuas y que ambos se han agredido, pero aparentemente él no tiene ningún rasgo de violencia. Sin embargo, ella sí tiene moretones, ¿no? Que él relaciona al tema de los hechos. Entonces, pues, con esas evidencias, esos indicios, no deberían, pues, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la violencia, en este caso física, que también viene acompañada de la psicológica, claro, evidentemente. Pero el acoso ha sido tipificado ya como un delito y eso no es reciente, eso ya tiene algunos años. Entendemos que el acoso muchas veces, doctor Saravia, es la antesala, ¿no? Los previos a la violación sexual, al ataque físico y muchas veces al feminicidio. ¿Por qué entonces no se castiga ese primer peldaño que puede llevar a que una persona mate a una mujer por el simple hecho de ser mujer si la ley lo ha previsto así? Claro, lamentablemente no se están poniendo, pues, no se están respetando los procesos, ¿no? Porque como bien señalas, desde el momento que una persona amenaza, ya está dando todas las señales de riesgo, de peligro para esta persona, ¿no? El acosador, el hostigador, siempre tiene en mente la idea de acabar con esa mujer, con ese objeto de deseo, ese objeto, porque lo consideran así, nos consideran así, a las mujeres, inalcanzable de pronto. Mira, no necesariamente todos los acosadores van a terminar en un feminicidio, pero desde ya un acosador sí va a generar una afectación psicológica en la víctima. Entonces, independientemente que lamentablemente a veces termina asesinándola, esta persona va a recibir, pues, todos estos ataques desde el punto de vista emocional, psicológicos, que la van a llevar, pues, a un nivel de afectación muy grande, ¿no? Eso está pasando con las niñas, por ejemplo, adolescentes de este colegio. Hemos hablado ayer largo y tendido del tema de San George, que sus propios compañeros de escuela han utilizado sus fotos y utilizando la inteligencia artificial han creado un aplicativo donde no solamente les han colocado cuerpos que no les pertenecen, sino que, claro, han violentado su integridad, su dignidad y han comercializado estas imágenes. Claro, tratándose de menores de 18 años, obviamente no podemos hablar de delitos, doctora, pero ¿el colegio tendría que asumir algún tipo de responsabilidad, sí, legal, cuando esto no pasó dentro del colegio, por ser alumnos? No, si es que no pasó dentro del colegio, no. Y eso es lo que está en investigaciones, Juliana, porque algunos padres dicen que las fotos fueron encontradas en las computadoras del colegio, como algunos dicen que no, que estos son hechos que se han hecho fuera del colegio y que entre ellos se han estado comercializando y pasando las fotografías. Pero si ha pasado en el colegio, si se llega a determinar de que los chicos en el recreo con el celular o desde las computadoras, desde las laptops que provee de pronto la escuela, han estado realizando estas ediciones malintencionadas claramente para exponer a sus compañeras, ahí el colegio sí tiene responsabilidad. Sí, por supuesto, ¿no? Porque el colegio es un lugar donde los acoge y durante el tiempo que ellos pasan ahí, el colegio no debería permitirles en todo caso que ellos puedan portar las aplicaciones o celulares fuera de aquellas plataformas educativas, porque claro, ahorita con la virtualidad todos los colegios tienen incluso las iPad y todos para poder desarrollar las clases, pero tienen bloqueadas cierto tipo de aplicaciones, no debería dárseles esa libertad. Tiene razón, de acuerdo, doctor. ¿Y qué es lo que pasa por la cabeza de un chico de 14, 15 años para sentir placer, disfrutar, dañando a una persona? Entiendo que todo pasa por casa, pero entiendo también que los dos lugares más seguros para un niño, para un adolescente, es primero tu hogar y segundo tu escuela. Así es. Entonces estas chicas están desprotegidas en el colegio que sus padres eligieron para ellas. Mira, un adolescente en esa necesidad de llamar la atención, en esa necesidad de buscar, además, acá hay que decirlo, cierta dominancia, ¿no? Porque el ciberbullying es el bullying digital.
¿Y qué es el que más golpea ahora a los adolescentes que se manejan todos a través del Internet? Su mundo es la Internet. Mira, se han visto casos hasta donde la víctima termina en el camino del suicidio. Así es. Porque lamentablemente es algo que ya no se puede controlar, pero lo que sí podemos hacer, Juliana, es empezar a trabajar sobre la sensibilidad de todos los demás compañeros, porque no tendría sentido para un buleador postear una foto si nadie le pone un like. Y eso sería obligación también de la escuela, así como desde la casa los padres tienen que trabajar con estos chicos, ¿no? Y no solamente las mamás de las víctimas, buscar la forma de contenerlas emocionalmente, sobre todo al que genera el bullying, sobre todo al que agrede psicológicamente. ¿Debería estar obligado legalmente el colegio a hacer algo con estos chicos? Claro, porque es que lo que pasa, Juliana, esto va más allá de un bullying, como comentábamos con el doctor afuera, esto podría encauzar en un tema de infracción penal, porque nosotros tenemos un código penal de responsabilidad para adolescentes y esto evidentemente está visto ya como un tema de pornografía infantil. Entonces, al haber un comercio de estas fotografías, ya esto pasa más allá que un ciberbullying, ¿no? Ajá. Es ya prácticamente un ilícito penal. Es increíble, ¿no? El 86% de las mujeres de 15 a 49 años de edad el año pasado que fueron víctimas de violencia familiar alguna vez en su vida por parte del esposo, conviviente o enamorado, claro, han formado parte de estos 17.000 casos por violencia contra la mujer solamente el año pasado. 57% violencia psicológica, violencia física 29%. Es alucinante porque tu enemigo está en tu propia casa o en tu propio colegio. Así es, y por eso tenemos que trabajar no solamente con, en este caso, con la víctima y el acosador o el agresor, sino tenemos que trabajar también con los testigos. Tenemos que sensibilizar a todas estas personas que con su presencia están validando el ciberbullying o el bullying, ¿no? Sí, no, y además vemos, por ejemplo, cómo ayer mostrábamos una nota y decíamos qué nivel de crueldad. Un sujeto que para vengarse de la ex enamorada que se fue a vivir a otro país y dejó a la mascota, lo apuñala y le pide a un amigo que grabe un video para luego enviárselo a ella y decir, mira, como me dejaste y ahora tienes una nueva relación, me vengo atentando contra esta mascota. Y hay una ley que da hasta 5 años de cárcel, es decir, pena efectiva para aquel que maltrata a un animal. Sin embargo, termina la pobre perrita en una veterinaria y llega la mamá, ¿no? Regresando un poco a lo que hablamos con el doctor Sarabia, que los padres tienen que contener, pero también tienen que castigar y hacer que los hijos cumplan con la ley, a rescatar a la perra, a decir es mía, me pertenece, y el tipo no se va a ir a la cárcel. O sea, acá no pasó nada. Lamentable. Y como mencionas tú, Juliana, si los padres no contienen, van a ser ellos también responsables de lo que hagan sus hijos, porque en este caso nos estamos olvidando que ellos son menores de edad, son adolescentes, y los padres tenemos responsabilidad. Es más, estos chicos hasta podrían ser internados en un centro juvenil. En Maranguita, ¿no? en Maranguita. Porque es lo que corresponde, ¿no? Y la ley dice, ¿no? Lo dice la ley de infracción penal de adolescentes de 1 a 6 años incluso. Y son conscientes, para terminar, porque me gana el tiempo, doctor Sarabia, estos adolescentes que más allá de la necesidad de querer llamar la atención, de hacerse los vivos con los amigos, de decir, miren cómo molesto a mis compañeras y demás, que están violentando a una mujer en medio de un país donde nos matan todos los días, donde nos violan. Mira, ahí hay un mensaje que a mí me parece terrible, Juliana, ¿ya? Me parece preocupante porque el vender la fotografía de tu compañera desnuda es cosificar a la mujer, ¿sí? O sea, es como un menosprecio, en este caso por las mujeres. Entonces yo creo que tenemos así de manera urgente que trabajar el tema de valores en los colegios. De acuerdo. Bueno, no es casualidad que el machismo sea el factor principal del nivel de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes que existe en nuestro país. Porque estos chicos, si no se les pone freno, en el futuro podrían ser potencialmente delincuentes. Así es, totalmente de acuerdo. ¿De dónde sale la delincuencia que tanto daño nos está haciendo en nuestro país? Viene justamente a partir del bullying. Entonces, en casa, este tema tenemos que tocarlo para que los chicos hagan conciencia y los padres también tomen conciencia de lo que está pasando, de lo que tenemos que evitar, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Un placer. Lorena Fernández, abogada de familia, y Manuel Sarabia, psicólogo, conversando con nosotros esta noche de un tema que nos preocupa a todos, por supuesto, aquí en el estilo Juliana. Y un tema que le preocupa sobre todo al congresista Guillermo Bermejo es este que tiene que ver con la declaración de un colaborador eficaz, que ha manifestado que él recibió a través de un asesor 40.000 soles a cambio de una obra dentro del marco de la investigación de la reconstrucción con cambios
¿verdad? ¿Qué dice el parlamentario? ¿Cómo se defiende Guillermo Bermejo? Bueno, le dio una entrevista a Romina Rossi y las respuestas las escucharán ustedes luego de la publicidad. Un corte muy breve. Volvemos. Gracias por venir. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Doña Gusta, ahora con más sustancia y más sabor a gallina. A ver, el congresista Guillermo Bermejo está en el ojo de la tormenta. Esto a raíz de que un colaborador eficaz ha dicho que uno de sus asesores, recordemos que hace poco fueron detenidos 2 en un megaoperativo, habría recibido una coima de 40.000 soles que habría dado un alcalde para que él lo beneficie dentro de todos los trabajos que se hacían en este plan, ¿no?, de la reconstrucción con cambios. Bermejo lo niega, Bermejo pide pruebas, pero ojo, hay chats y hay elementos que obviamente lo podrían incriminar seriamente. Además, un colaborador eficaz no es cualquiera, es alguien que no solamente habla y dice lo que sabe, sino que le tiene que demostrar a la Fiscalía que lo que está manifestando es verdad. Bueno, Bermejo le ha dado una entrevista a Romina Rossi, él que nunca quiere hablar con nosotros, conversó con ella frente a cámaras e incluso dijo que podía venir hasta el programa. Nunca lo he tenido aquí. Veamos la nota. Tipejo dice que no ha recibido coima alguna y afirma tener pruebas que traerán abajo esa declaración. Es delirante, ¿no? Porque supuestamente él ha venido para aquí con un paquete de plata para que yo lo reciba y yo no se lo he recibido. Se lo he derivado con otra persona. Me vienen a dar la plata y yo se las rechazo. Si estaba acá, se las debió haber recibido, ¿no? O sea, ¿cuál era el problema? La carpeta fiscal, a la que el estilo Juliana tuvo acceso, dice que el congresista tenía como asesores en la sombra a Jaime Jara y Yul Valdivia, quienes contactaron con una persona en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Así, lograron llegar al alcalde de la Unión en Piura, Fernando Ipanaqué, y a cambio de gestionar obras para este distrito norteño, ellos recibirían una presunta coima que llegaría hasta el congresista Bermejo. Este audio confirmaría coordinaciones entre Yul Valdivia, el alcalde Ipanaqué y representantes de la entidad estatal encargada de las obras. Te decía que estoy con el asistente Bermejo, que está en Piura, y estamos nuevamente volviendo al tema de los números con Yul Valdivia. El congresista asegura conocer a Yul Valdivia, pero que nunca trabajó para él. Él dice ser mi asistente. ¿En qué momento yo he nombrado asistente? Porque yo entiendo, por ejemplo, algunos congresistas tienen oficinas descentralizadas, ¿no? Yo no tengo oficinas descentralizadas. Yo los viajes que hago al interior del país es ida, llego, hago el evento y me retorno, justamente para evitar cualquier tipo de suspicacia. Y es que Jaime Jara era un técnico en su despacho, prácticamente alguien que fungía de chofer. Fue Jara quien hizo ingresar al alcalde Ipanaqué al despacho del congresista Bermejo, quien niega conocer al alcalde, ahora acusado de cobrar por obras y pagar coimas. La propia fiscalía se pone cabe porque en las propias declaraciones, en las propias cosas que ellos encuentran, ven que varias de estas personas estaban tomando mi nombre. Y eso no debería ser más bien una realidad de que hay un grupo de gente, y supongo que no seré el único congresista, que utilizan el nombre de uno para hacer este tipo de cosas. Para la Fiscalía, el congresista, que ahora está separado del partido del Lápiz y forma parte del Cambio Democrático, es integrante de la organización criminal enquistada en el poder y liderada por Pedro Castillo. Bermejo tiene una reunión con Castillo y uno de los funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, días después a que se aprobara el presupuesto para las obras en Piura. Cuando mi abogado ha querido ir a la Fiscalía, cuando ha ido a la Fiscalía, no le han dejado ver los expedientes. ¿Por qué? Porque no estoy imputado. Entonces, ¿cómo se trabaja por un lado el tema mediático, haciéndome ver a mí como la cara visible de todo un problema? Y en el otro extremo, no me dejan revisar las carpetas para ver cómo me defiendo. El parlamentario de izquierda dice, incómodo al gobierno. Para él, estas denuncias buscan mancharlo. Le tienen miedo, seguro. Yo soy la cara más férrea en contra del régimen de matones de Boluarte y Otárola, ¿no? Ellos me la tienen jurada, yo lo sé. Yo soy un hombre de izquierda formado hace más de 30 años, ¿no? Yo sí sé qué hacer con el país. Yo sí sé cuáles son las salidas para esta tremenda crisis que tenemos, ¿no? Y obviamente eso les corta las alas a las joyerías que ellos tienen el día de hoy, ¿no? La idea de un sector del país es que yo postule a la presidencia. Y aunque no habría sido notificado de la investigación en su contra, dice que se allana al proceso, que él nada tiene que ver y que declarará en la Fiscalía las veces que sean necesarias.
Bueno, y se determinará efectivamente qué fue lo que sucedió. Mientras tanto, hay un colaborador eficaz y así como en la época en que estaba Castillo y Bermejo lo defendía, le daban obviamente crédito a cada colaborador que obviamente tenía algo que decir sobre enemigos de este grupo de izquierda. Bueno, ahora que ellos son los protagonistas, en este caso Bermejo, ¿por qué minimizar lo que alguien que está colaborando con el Ministerio Público pueda determinar? En fin, las puertas de este programa están abiertas, señor Bermejo, si algún día le provoca a usted visitarnos. Gracias por vernos, señores, nos reencontramos mañana con más. Chau.